Bueno, vamos a empezar el tema 8, dedicado a la España del siglo XIX, la construcción de un régimen liberal. Lo haremos de una forma lo más sintética posible para hacernos con unas ideas básicas y fundamentales sobre el tema. Bien, este eje cronológico basado en los planteamientos de Erich Hobsbawm, ya lo conocéis, el que hablaba de un siglo XIX largo que empezaría con la Revolución Francesa de 1789 y terminaría con la Primera Guerra Mundial de 1914, para continuar con un siglo XX corto que terminaría con la caída del muro de Berlín en 1989. En el caso de España hay una pequeña variación, y es que si en la historia general hablamos de la fecha de 1789, en el caso de España la edad contemporánea comienza con un acontecimiento capital, que es la guerra de independencia, fruto de esa expansión que hemos estado viendo de las ideas revolucionarias por acción o por oposición encarnadas en la figura de Napoleón. En este siglo que vamos a caracterizar de tumultuoso, azaroso, lleno de problemas, pues vamos a ver una serie de etapas que en líneas generales la tenéis ahí. En primer lugar, la Guerra de la Independencia de 1808 a 1814, continúa con una restauración, una vuelta atrás al absolutismo. De nuevo, 3 años, lo que se llama el trienio liberal, vuelve las ideas liberales a estar en vigor, para, pasados estos 3 años, como vamos a ver, producirse de nuevo una restauración absolutista. Con la muerte del rey, que ya lo veremos, Fernando VII, en 1833, pues comienza lo que en otros muchos países se produce ya de forma inevitable, donde hay desarrollo burgués capitalista, y es la construcción de un Estado liberal, con ideas, aprendiendo, la burguesía ha aprendido lo que puede y lo que debe hacer para que sus ideas se plasmen en la organización del Estado. Bueno, esta construcción del Estado liberal dura hasta 1868, en la que el liberalismo da un salto más hacia adelante con el sexenio democrático. Ya no es un liberalismo que ya veremos muy conservador, sino ya es un liberalismo con el segundo grupo de derechos, el liberalismo democrático. Ahora lo veremos. Bien, esto dura, como lo dice la etapa, nombre, 6 años, el sexenio democrático, para dar paso después al periodo más largo del siglo, cerca de 50 años, una constitución que ya veremos, dando lugar a una etapa que es la de la restauración. El mismo nombre ya nos está aludiendo a esa vuelta al pasado, en este caso no de las ideas del absolutismo, sino de la monarquía anterior. Isabel II vuelve la monarquía a establecerse. Bien, y la restauración termina en 1923, porque el rey se implica en una dictadura, la dictadura de Primo de Rivera, que dura hasta 1931. La caída de la dictadura implica también la caída de la monarquía y la instauración de una república democrática en nuestro país. Como también sabéis, esta república dura muy poco, 5 años, 5 años más los 3 de una terrible guerra civil que termina, como todos sabéis, en 1939, para dar paso a otro enorme y larguísimo periodo negro de dictadura, de vuelta a un pasado imposible, pero con una dictadura inspirada en principios que se han ensayado en la Europa de los fascismos. Es el franquismo. Y el franquismo, que ya lo hemos trabajado con mucho detalle,
pues podemos decir que comienza su fin con la muerte del dictador en 1975 y a través de una transición llevarnos a un periodo democrático, el periodo democrático más largo de la historia de España. Bien, en la parte de abajo del eje, pues tenéis los reyes, las personas, los jefes del Estado que hay en estos periodos. Ahí tenéis como el antiguo régimen, el último rey del antiguo régimen es Carlos IV, como distintos problemas, vamos a ver cómo él se ve forzado a ceder el trono a Fernando VII, pero cuando Napoleón conquista España, impone un rey en los territorios que controla, que es su hermano mayor, José I. Ahí tenéis también que el acontecimiento fundamental de ese momento en la parte liberada, mientras Fernando VII está en Francia en manos de Napoleón, pues son las Cortes de Cádiz las que asumen el poder. Bien, luego viene Fernando VII, del que hemos hablado, que reina durante todo este periodo, bueno, con el lapsus, el intermedio que se le impone del tren neoliberal. Muere en 1833 y le sustituye una niña de 3 años, Isabel II, por tanto va a estar su madre de regente hasta que tenga una edad conveniente. Bien, Isabel II va a reinar hasta 1868, en que el sexenio democrático acaba con esa monarquía, estableciendo una nueva monarquía, ya veremos en la figura de Amadeo I, que no figura ahí. Bien, la restauración, como he dicho antes, es volver a restaurar la monarquía anterior, la monarquía de Isabel II, en la figura de su hijo, Alfonso XII. Alfonso XII encabeza un Estado con unos nuevos planteamientos liberales, conservadores, pero ya un paso más adelante en algunos aspectos. Alfonso XII muere pronto y le sustituye, hereda el trono un Alfonso XIII que todavía no ha nacido cuando muere el rey. Alfonso XII subirá al poder, al reino, con 17 años en 1902, pero mientras tanto será su madre la que esté de regente en ese momento. Bien, como veis, Alfonso XIII reina hasta la caída de la dictadura de Primo de Rivera. Cae la dictadura, cae con ella el rey que se ha visto implicado y la ha amparado. Bien, después tenemos ya ahí el periodo de la Segunda República con distintos presidentes, etcétera. Y luego, bueno, el franquismo, la figura de Franco, y en la democracia actual el monarca, el jefe del Estado será el que todos conocemos actual, Juan Carlos I. Bien, fijaos que dentro de esta visión panorámica de la historia contemporánea de España, no han sido escasos los periodos de no liberalismo, donde el Estado no ha tenido la forma de Estado liberal, ni siquiera la forma más conservadora. Por supuesto, el absolutismo es ahí del antiguo régimen, pero las dos restauraciones de Fernando VII, después la dictadura de Primo de Rivera y el larguísimo periodo del franquismo. Mientras que el Estado liberal, bueno, es todo lo que tenéis ahí. Podemos diferenciar, como todos sabéis, no es lo mismo Estado liberal, así, sin más, que Estado liberal democrático y de Estado liberal, democrático y social, en función del reconocimiento de los 3 grupos de derechos que hemos visto en otro momento. Bien, ahí lo tenéis. Es decir, los periodos de historia contemporánea de España en lo que el Estado liberal democrático, es decir, con derechos cívicos y derechos políticos plenos, pues ha sido muy escaso.
los escasos 6 años del llamado sexenio democrático, los escasísimos 5 años más los años de la guerra civil en el periodo controlado por la República. Y bueno, hay que insistir en ello, vivimos en la época más feliz de la historia de España. Fijaos el enorme tamaño, comparativamente hablando, de nuestra democracia, nuestra joven, aunque ya envejecida en muchos aspectos, democracia actual. Bien, también vimos en su momento algo que hay que recordar, que estos periodos de libertades democráticas en nuestro país han sido precedidos y acompañados por una difícil situación económica y social. La crisis económica de 1873 acompaña a ese sexenio democrático y es uno de los factores para entender y comprender su crisis final. Que la crisis de la dictadura de Primo de Rivera y la llegada de la democracia por segunda vez con la Segunda República es acompañada de los ecos de esa crisis, de la crisis más grande que ha sufrido el sistema capitalista, la crisis de 1929, y por tanto condicionada con todo aquello que contrajo la crisis, dígase, por ejemplo, paro, tensiones sociales, fascismo. Y bueno, todos sabemos también que el último periodo democrático viene acompañado, sí, con los efectos de la crisis llamada crisis del petróleo de 1973. Una crisis que va a poner en peligro una azarosa transición democrática que todos conocéis. Pactos de la Moncloa, intento de golpe de Estado, etcétera, etcétera. Luego vendrían otros tiempos bastante mejores, pero ya nos salimos del tema. Bien, por supuesto, dentro de esos tres momentos de esos tres tipos de Estado liberal, el más desarrollado, el Estado liberal democrático y social, con el reconocimiento de los derechos socioeconómicos, lo tenemos con la democracia actual, aunque todos sabemos que desde la crisis actual, la llamada gran recesión, bueno, pues están puestos en cuestión, pero hoy por hoy podemos decir y seguir hablando en principio de un estado del bienestar o un estado liberal, democrático y social. Bueno, vamos a dejarlo aquí para no ser excesivamente pesado, y en la segunda parte entramos ya de lleno en este siglo.